O sea, ¿qué desafíos enfrenta en este sentido el arte, la música? ¿Cuáles son esos desafíos grandes que hoy en la actualidad enfrenta? Y también pensado en este mundo tecnológico que nos absorbe. Y yo creo que el arte es un espacio, es el espacio más sensible del ser humano y de la sociedad en sí. Entonces creo que también el papel del artista, del gestor cultural, de la Ujú, gestora, ujú, ha sido fundamental para poder sensibilizar a partir de la música, a partir del arte y de todos estos ámbitos artísticos, sensibilizar al ser humano, ¿no? ujú, Y ujú. crear un puente de comunicación, un puente sensible donde podemos transitar con la música y con la sociedad. Cómo los seres humanos estamos fracturados y Ujú, divididos ujú, a propósito de la tecnología. ujú, Ya nos dimos cuenta nosotros en la pandemia, ¿no? Cómo esta visión maniática en la que nos sumergimos todos los seres humanos a propósito de la pandemia, de ujú, encerrarnos, hizo que nos dividamos y sobre todo afectó a los jóvenes, a los ujú. adolescentes que dejaron de verse entre pares Así y han es. empezado a sumergirse en su propio mundito, ¿no? En los niños y jóvenes de lo urbano, del sector urbano, es todavía más evidente. Niños que viven metidos en las urbanizaciones cerradas y no se conocen siquiera entre vecinos, Ujú, también se ve ahora acá en ujú. las comunidades, ¿no? Así es. Esto de comunitario es importante resignificar, es importante retomar, Ujú, porque ahora todos los guaguas, todos los jóvenes están sumergidos en las redes y es importantísimo que empecemos a generar espacios ujú, para la convergencia de los jóvenes, para el reencuentro de los jóvenes ujú, desde espacios sensibles, a través de actividades comunes, de actividades colectivas. ujú. Y el arte, hacer arte, música, teatro, danza en colectivo, es uno de los caminos más naturales para que ese encuentro se produzca. Ese Ujú. es uno de los desafíos que tenemos por delante. Muy bien, sí.